Es realmente increíble. Y en este salón, les comento, estamos en este salón, les comento a usted también, señora del salón, estamos acá porque fue un capricho mío. Yo le dije, Abelino, quiero presentar, me dice, ¿vas a presentar en normal? No, necesitaba hacerlo en otro lado. Para los que no me conocen, soy profe de lengua en la escuela normal. La escuela normal tiene un re lindo salón de actos y he presentado los 2 últimos libros allí, pero necesitaba hacerlo en otro lugar por una cuestión de curiosidad también, para ver qué pasaba. Y le dije a Abelino, quiero el salón Adolfo Mors, el que está en el Camacuá, porque quiero ese. Y entonces Abelino, bueno, vamos a ver si se puede, si hay fecha. Y quiero el 31 de octubre, bueno, Matías, como será mucho. Y así caprichoso como soy, estamos acá. Hay una espada de la piedra acá al lado nuestro, o sea, es muy del Rey Arturo esto como que se confabuló todo. Hoy es una fecha muy linda para la gente que ama el terror, es Halloween. La idea no es celebrarlo, porque en nuestra ciudad por ahí hay gente que no sé qué cosa, pero realmente es un momento de admirar este tipo de literatura, este tipo de historias que tanto ha apasionado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Una historia con suspenso, una historia con terror, realmente compra muchísimo y ha sido, bueno, desde que nosotros somos chicos nos han acompañado este tipo de relatos, porque siempre está, vos sabías que en esa casa vive un viejo que, y capaz un viejo acá que sale en OJ a sacar la basura a las 9 de la noche, pero realmente no, por ahí nosotros le buscamos el misticismo a lo cotidiano, el misticismo al terror, y eso la verdad que un poco lo que se hace a partir de este tipo de relatos es devolver a la literatura lo que la literatura nos ha dado en todo este tiempo. Para comenzar, después de este preámbulo, todavía no comenzó bien, para comenzar la idea es poder contarles un poquito cómo surge La Niña del Moño Azul, y surge en realidad con este señor que tengo aquí al lado, Abelino. Él es el culpable de que estemos hoy acá, porque les comento, cuando era joven, hace mucho tiempo atrás, yo saqué este libro que se llama Exagerando Palabras. Como le conté a mucha gente que conozco, yo cuando saco este libro, yo pienso que le iba a sacar otro, porque no está, ya saqué un libro, ya después me faltaba el árbol, el hijo, y ya terminamos. Acá puse un montón de relatos que me encantaron, nunca pensé en publicar un libro, y finalmente lo hice. Salió muy bien, muy bonito todo, y me dio ganas de seguir escribiendo. Entonces saqué el segundo libro, El Eco de las Sombras. Un libro, más libro en el sentido de que lo pensé no como lo único que iba a hacer en mi vida, sino vamos a buscar un concepto, una idea, darle una forma, y ahí sale este segundo libro. Y después, como soy una persona muy inquieta, la vida me llevó a hacer otras cosas, radio, conducir eventos, organizar eventos, estar en el mundo del manga, del anime, del cómic. Y la verdad que YouTube, y me separé bastante de la vida literaria, pero no porque me gustara más esto, sino decía, bueno, ya está, fue una faceta, como tener granitos en la adolescencia, ya terminó. Sin embargo, Abelino me decía, Matías, ¿cuándo vamos a reeditar tu obra? Porque, por cierto, esto ya está agotado, se vendió muchísimo y se agotó, pero por el desgano de mi persona. Yo soy una persona, nada, ya está, se hizo, salió lindo, y él siempre lo veía en la feria del libro y me decía, Mati, vamos a reeditar tus 2 libros, vamos a hacerlo con la SADE, vamos a hacerlo con la editorial. Y yo le decía, no, típico de caprichoso, del que no quería. Hasta que este año, después de un par de años muy saturado de trabajo, realmente muchísimo trabajo, estuve al borde de un colapso nervioso, por eso yo mi pelo lacio, para el que no me conozca, y quedé así. Tengo tiempo libre, este año comencé a tener tiempo libre, algo que en más de 6 años de mi vida no tuve, y entonces volvieron las inquietudes, cómo lleno el tiempo libre, y ahí le comencé a hacer caso a Abelino. Abelino me decía, vamos a hacer el nuevo libro, y yo lo quería hacer
como ya les dije, yo esto ya lo hice, ya tuvo su camino, pero necesitaban dar otro camino. Entonces dije, vamos a hacer otra cosa. Basado en lo que ya hicimos, pero vamos a buscarle una vueltita. Y ahí es que surge el nuevo libro, en este momento donde ustedes, tipo, yo muestro. Y entonces surge el nuevo libro. No, che, no, sí, yo sé que era muy temprano en la tarde, pero... Y ahí surge el nuevo libro. Ahí salió, nos cierran el Adolfo Morse, gente, no le puedo nada. Pero surge la idea de hacer La Niña del Moño Azul. La Niña del Moño Azul, y acá fíjense el mega power que preparé. Bien, La Niña del Moño Azul es el tercer libro, pero en realidad es como una mezcla de todo lo que hice, pero con condimentos nuevos. La Niña del Moño Azul es una suerte de antología que mezcla algunos de los relatos que ya publiqué en estos dos libros, o sea, es un grandes éxitos, pero con una nueva carita. ¿Por qué? Porque lo que decidí es, si vamos a hacerlo, vamos a hacer como una suerte de versión del director. O sea, me puse a corregir los cuentos. Lo que ya leyeron acá no cambia nada, es la misma historia, pero lo que hice fue corregir cosas que da con los años. Uno dice, acá le puedo haber puesto una coma, acá le puedo haber sacado una coma, acá pude separar esta oración. Cosas más gramaticales, más de profe de lengua hincha que soy, pero no la esencia del libro. Laura sigue estando, ¿verdad? Sin embargo, no quería publicar solamente lo que ya había publicado. Eso le dije a Brino, no quiero publicar algo y que no haya nada nuevo. Y entonces este libro aparte tiene, mejor dicho, dos relatos inéditos que están hechos en dos tiempos re distintos. Uno iba a ser un cuento de este libro, pero no me gustó cómo quedaba ese cuento en este libro y no entró. Pero por una cuestión de que no entraba por concepto de este libro. Es muy bueno el cuento, pero no entraba acá. Creo que por ahí no tenía ganas de que esté acá, no me sobraba. Sin embargo, acá quedó muy bien cuando agregué este cuento inédito que se llama Noche Despedazada. Hacía juego con el resto, con el grupo de relatos que forman parte de La Niña del Moño Azul, así que yo me quedé fascinado con cómo quedó acá. Dije, no, mirá, había sido que no era su momento, tenía que venir en este libro, y es así. Y aparte, porque también era una prueba, yo escribí esto hace 11 años más o menos, y después de eso... Sí. Cuando este libro llegó al stand de la SADE, créanme, habrá sido 40 o 50 ejemplares, que en menos de, una tarde y todo el día siguiente, no quedó ninguno. No quedó ningún ejemplar. Matías urgentemente tuvo que hacer una tirada más y llegó, cuando terminó la feria no había ningún libro de Matías. Y desde entonces, las ferias siguientes no teníamos libros de él. Y por supuesto, a mí me conviene que la gente visite el stand y que haya un libro que se venda mucho. Entonces comenzaba a insistirle, pero él hubo como una suerte de ya fue, ya está, cumplido el stand. Y no era así. Dice que el que nació tigre, en algún momento la racha le sale. Y bueno, tenemos la racha, ¿sí?, del tigre. Las metáforas de es así. Soy tigre en el calendario chino. Sos escritor y guionista. Claro, y guionista de historieta, eso también lo vamos a contar. Y bueno, un desafío que tenía era, che, yo hace 11 años escribía, ¿puedo escribir ahora? O sea, he leído un montón de cosas, hice muchísimas cosas, pero no volví a sentarme a escribir un cuento. Hasta que, como les conté, este año comencé a tener más tiempo. Y fue un desafío decir, ¿será que puedo escribir? Porque yo dije, no voy a publicar un libro, no voy a hacer, ¿vieron cómo se llama el artista? Donald, es el que dice Las bolas del viento, que viene cantando la misma canción hace 40 años. ¿Murió Donald? No.
Espero que no quiero faltarle respeto. Pero imagínense un artista así que hizo algo hace mucho tiempo y vive de las viejas glorias. Dije, no, vamos a ver si sale algo nuevo. No todo un libro, pero sí un cuento que sea. Hay gente afuera que no quiere entrar. Creo que son ermitaños. Vamos a hacerle la cara con hongo, esas caras. No le tengan miedo, parecen criminales, pero no, son amigos. Pasen. Vienen de la comarca. Ahí está. Buena, ¿cómo andan? Pasen, acomódense. Bien, ¿cómo andan? Tengan cuidado con ese último nomás, que ese es el más complicado de todos. Pasen, ¿cómo andan? Bien, y entonces sí, el desafío más grande de este nuevo libro fue escribir un nuevo cuento. Y para mi sorpresa, salió muy rápido. Lo escribí en 2 días. En 2 días porque no quise ser muy guaso de escribirlo todo de una y dije, vamos a pensar un poquito el final. Lo escribí en marzo de este año. Me senté una mañana, comencé a escribirlo, tuve la idea y salió todo de una. Así que dije, loco, sí, acá. O sea, el aura, como dicen. El cuento comienza así y se llama Compañero Fantasma. Este es el cuento inédito que incluye este libro. Hoy las así lo se compran, pero también voy a ir contando un poquito de una anécdota de cada uno de estos relatos. Este cuento es re actual, o sea, es muy de 2025. No se pudo haber escrito en otro año que no sea este. Y comienza así. Nunca uses esa app a las 3 de la mañana. Nunca lo hagas, decía Josefina después de haber visto varios videos sobre el tema durante todo el día. Yo le respondía que literalmente nunca estoy despierto a las 3 de la mañana. A esa hora estoy en el quinto sueño. ¿Qué te hace pensar que voy a abrir una app a esa hora? Le respondía queriendo cambiar de tema, pero ella volvía a insistir con esa mirada inquisidora. Ah, entonces no te enteraste de qué trata esa aplicación. Se llama Compañero Fantasma. Es una IA que contesta las preguntas que le hagas como si fuera una persona que conociste y que ya ha fallecido. Eso es demasiado turbio, le respondí. Demasiado. Es más, en varios países están tratando de prohibirla. Aún así, pese a que parece que es una aplicación más del montón, hay quienes dicen que a las 3 de la mañana, si le escribís pretendiendo hablar con alguna persona que ya esté muerta, esa persona te contesta. ¿Vos parece que sabés mucho? ¿La probaste? Ni loca, pero ya vi varios videos que hablan del tema. El logo de la app se fue volviendo muy popular. Es la carita de un fantasma cubierta con una máscara de zorrito. La verdad es muy tierna y perturbadora. La mejor combinación, ¿no? Y ahí comienza el cuento que nos habla acerca de la relación que va a tener una inteligencia artificial. Por eso digo que no pudo haber sido escrito en otro año, sino que tuvo que ser escrita acá, con toda esta complicidad de las inteligencias artificiales. Sin embargo, el final está, no sé, no porque sea mío, pero el final está muy bueno porque es como una pelea entre lo digital y lo sobrenatural, y la salida que tiene el cuento es muy interesante. O sea, muy de... Después le digo, mira cuando uno se pone a... No sé, no todos quieren, pero capaz uno hace un guiso y dice, qué rico que me salió, y uno se vanagloria de su guisito, de su asado. Acá es lo mismo, ¿no? Es cocinar literatura. Y me quedó, la verdad, que muy bien ese final. Así que es uno de los relatos que está bueno poder compartir con ustedes, ¿sí? Se llama Compañero Fantasma. Bien, como les digo, el libro tiene relatos inéditos, tiene relatos que ya han sido publicados, pero con ciertas correcciones, y también tiene, y lo habrán notado todo porque lo puse en todas las redes sociales que tengo, tiene una tapa re linda, y quiero dedicarle un ratito a hablar de la portada. Juzgar un libro por su tapa. La tapa fue realizada por un autor, un artista
que acá él me conoce, el señor Roger Goldstein, que es, así como suena, parece re importante, en realidad un chaqueño, pero también es importante, pero del Chaco, ¿qué le va a hacer? Este artista tiene cómics, tiene mangas publicados acá en Argentina, suele estar siempre en los eventos de cómics, en los eventos relacionados con la cultura pop, y en pandemia no tiene mejor idea que decirme: Mati, estoy aburrido. Y yo le digo: lo estamos todos, pero ¿qué querés que haga? Y él, aparte, dibuja en Twitch en vivo, por eso hubiese estado re lindo que él pudiera venir a contarlo eso acá, pero voy a tener que contarlo yo. Me pide un cuento, me dice: Mati, necesito, pásame algo, quiero dibujar, lo vamos a dibujar en vivo. Y le paso mi libro, bueno, el libro anterior, le paso el PDF y le digo: mira, fíjate a ver cuál te gusta. Y le gustó, le gustó a todos, o sea, después vamos a hablar de eso. Le gustó La niña del moño azul. Y me dice: Mati, ¿me dejás dibujar? Dale, métele. Y él en su canal de Twitch, que es como YouTube, pero solo de directos, todas las noches en pandemia, iba, mientras conversaba con sus seguidores, iba haciendo la tapa del libro. Le iba poniendo cositas, me mostraba: Mati, ¿qué te parece? Me encanta. Esa tapa del libro todavía no era tapa del libro porque no había libro, ¿verdad? Pero era un dibujo que me lo regala cuando la emoción que tiene cuando le digo: mirá, va a ser la tapa de mi libro. ¿En serio? O sea, él está súper orgulloso. Dentro de 2 semanas vamos a presentar el libro en el Chaco, en el Hotel Gala, y ahí va a poder estar él y va a contar la anécdota y demás. Una vez que se enteró que iba a ser la tapa, hace la contratapa, que es la que vemos acá, que es la parte de atrás del libro, o sea, todo realizado por él y realizado justamente a través de directos en pandemia. Por eso fíjense, inteligencia artificial, pandemia, un montón de cosas que se confabulan que hacen que este libro no pudiera haber sido hecho en otro año que no sea este. Tuvieron que pasar muchas cosas. Luego también, y eso es la parte re loca del libro, es que tiene que ver también con un artista que se llama Mariano Rindfleisch. Arak es su nombre artístico. Este señor intentó enseñarme a dibujar en un momento. ¿Vieron que les dije que tuve etapas? Bueno, en un momento dije: quiero dibujar. Spoiler, no me salió, pero seguí. Vieron que escribo, no dibujo. Así que, pero me es un gran amigo, que es Mariano. Si puede, él llegará en un ratito porque se retrasó. Él también va a hablar un poquito de esto, por eso solamente lo voy a pasar muy por encima. Pero también él había comprado el libro en su momento, le gustó mucho un cuento, no La niña del moño azul, le gustó mucho el cuento Sin escape, que es un relato de zombies, como pueden ver. Y me dijo: Mati, me encanta, quiero dibujar esto. Y no sé qué les pasa, después quiero hablar con Emiliano, que les nace dibujar cosas, ¿no? Pero leyó y dijo: Mati, quiero dibujar esto. Bueno, tampoco había nada de plan de publicación, yo ya no quería hacer más nada de esto. Y lo dibuja, arma un cómic tremendo. Y hay gente afuera. Bueno, sí, que van a pasar. Arma un cómic tremendo que yo lo tuve en la computadora durante todo este tiempo, desde 2016 más o menos. Lo tengo como algo re lindo que me obsequió un amigo. Cuando voy armando el libro, veo los 2 relatos inéditos, veo los cuentos con los que fui armando el relato en general, todo el concepto, pero me faltaba algo. Y entonces me acordé, dije: no, pará, busco, tenía todavía todo el material de Mariano, le escribo y le digo: Mariano, ¿te parece si lo publicamos dentro del libro? Y entonces es un bonus track del libro, como pueden ver. O sea, el cuento está también, es uno de los cuentos que está incluido dentro de esta antología. Sin embargo, también está incluida la versión en cómic. Y aunque amo escribir, la gente que me conoce sabe que yo amo las historietas, amo los cómics. Y que ahí abajo te diga: o sea, yo publiqué ya 3 libros, pero lo que más me emociona de todo este libro es que en esa página de cómic dice guión Matías Romero. O sea, es como, está en un cómic
Después está la ilustración de Mariano y la verdad que lo lindo de la ilustración, lo hablaba el otro día con papá, que él leyó el libro porque lo compró, igual que muchos de ustedes, me imagino. Me decía que una vez que lees el cuento, ves los dibujos y sin leer toda la parte de los bocadillos y los diálogos, se entiende igual, porque está hecho con un dinamismo muy fabuloso, que solamente un gran artista puede lograr, porque tiene muchos planos, tiene mucho movimiento, tiene mucha acción, y eso la verdad que logra un trabajo que me enorgullece. Tiempo después, mucho más reciente, otra gente que me conoce sabe que soy fanático de Tortugas Ninja. Conseguí los primeros números de Tortugas Ninja de los 80, hoy se traigo para mostrar. Y el estilo es muy parecido a este estilo de este cómic en particular. A la gente que tengo siempre a mano, a Joana, mi esposa, le digo, es parecido. O sea, es como que coincide encima hasta ese tono como sucio y lúgubre y el blanco y negro y los tonos de sombras. Es muy parecido a lo que Kevin Eastman y Peter Laird hicieron en el 84 con el primer número de Tortugas Ninja, que no era un dibujito, era un cómic antes, era así, súper underground, y es lo que se ve en estas viñetas, así que es otro punto de orgullo que tengo. Por eso este libro, una vez que terminemos la presentación y demás, va a estar a la venta también, no solamente en librerías, sino también en comiquerías, porque incluye un cómic, vacío legal, pero incluye un cómic y eso es interesantísimo. Va a estar disponible en un lugar que se llama Freaky House, que es una casa muy conocida de venta de libros, historietas y literatura juvenil, y en Nana Asian Shop, que también es una tienda que vende justamente manga, cómics, historietas, y también va a estar disponible ahí, y ellos están fascinados por poder tener este tipo de obras también y apoyar a autores de Corrientes. Así que es otro orgullo. Creo que el mayor orgullo, o sea, hice todo el libro en una paginita que es la que más me gusta, pero de eso justamente quería comentar un poco. Vamos a hablar del cuento que da nombre a este libro, La niña del moño azul. Vieron que recién le dije, miren cómo voy hilando, Dios mío. Vieron que recién le dije que esa hojita con mi nombre era lo que más me gustaba a mí de mi libro en particular. Lo que más le gustó a la mayoría de la gente que leyó este libro en el 2014-2015, que yo le puse El eco de las sombras, porque imagínense que uno hace un disco y dice, este tema que va a pegar, este que va a sonar en la radio, este va a romper todo. Yo dije, listo, El eco de las sombras, me sonaba muy lindo, y dije, este va a ser el cuento que va a romper todo, y le puse así al libro, porque era el cuento al que más fe yo le tenía. Y después no, cuando leían el libro, si a él le gustaba el libro, todo el mundo me decía, loco, qué buen libro, pero qué bueno que está La niña del moño azul, es un cuento incluido acá. Y después cada tanto me decían, che, qué lindo que está ese cuento, qué lindo que está ese cuento. A tal punto que el libro está en la escuela normal, en la biblioteca, este y el otro, y este también más tarde. Y me sorprendía que hasta los alumnos no saben, conforme va pasando el tiempo, como acá hay una foto mía de una persona joven y delgada, decían, ¿qué rayos es esa persona? Nunca asociaban que era yo, entonces leían los cuentos y no sabían que yo era justamente el que los escribía, y me decían, ese cuento, profe, me gusta, el de La niña del moño azul. Y me sorprendió y tan gratamente que cuando Abelino me dice, vamos a hacer el libro, y bueno, y el cuento tiene que tener el lugar que merece, porque es el favorito de la gente, así que justamente se llama La niña del moño azul y otros cuentos justamente por eso, porque es el relato que más gustó, sin que los otros se les merezcan, pero ese fue como el top. Y me gustaría que Abelino me acompañe en la lectura del inicio de ese relato, ya que lo tenemos gratis. Vamos a aprovecharlo, ¿sí? Universidad, mientras tanto, ¿en qué orden estaba en el libro anterior? A ver. En el libro anterior era el quinto cuento, o sea, era como uno más recontra del montón, y ahora
ha logrado su cometido. ¿Querés un poquito de micro o ahí con tu voz súper? Ya no veo muy bien. Muchos aseguran haberla visto. Yo, por mi parte, todavía no tuve la desgracia de encontrarme con ella, y lo agradezco. Dice que siempre aparece a horas de la siesta. Algunos, especialistas, me han marcado que aparece exactamente a las 3 de la tarde. El lugar preciso ha decidido guardarlo para mí, aunque estoy seguro de que con preguntar solo un poco podrán encontrar el sitio exacto de la aparición de esta presencia, a la que aún dudo si denominar espíritu o fantasma. Luego entenderán el porqué de mi confusión. Según me han contado, la chica demonio azul aparecía sentada sobre el cordón de la vereda, justo frente a la casa más antigua de la cuadra. Las versiones de los encuentros con esta niña han sido muy diferentes en algunos. La pequeña se encontraba tarareando una inocente canción de niños con una voz dulce y agradable al oído. En otras, esta simplemente en silencio, mirando fijamente a la casa mencionada. En otras versiones, la niña volteaba y saludaba a los testigos del hecho. Es un cuento largo, no lo vamos a leer todo, Pero lo que verdaderamente me habría llamado la atención sobre estos relatos no fueron sus diferencias, sino los puntos en común que pude encontrar. Según todos los supuestos testigos, el rostro de la misteriosa niña solo reflejaba tristeza y amargura. Sus ojos eran un oscuro indescriptible y su piel increíblemente pálida, pero a la vez mostraba una sonrisa que intentaba iluminar con dificultad su pálido rostro. Para sorpresa de aquellos que la vieron, la pequeña levantaba uno de sus débiles y frágiles brazos, señalando la casa antigua a la que no quitaba la vista. Luego pronunciaba con una voz que mezclaba la dulzura con la nostalgia más profunda la siguiente palabra: papá. Inmediatamente después de decir esto, la misteriosa niña se desvanecía como si fuera una espesa neblina y solo quedaba en el piso el mono a su lado. Visto todo esto, los testigos salían corriendo del lugar, actitud de verdad coherente y entendible, después de ver un espectáculo tan desorientador. Ante mi pregunta sobre si alguno se atrevió a alzar dicho moño, la negativa fue unánime. Ninguna de las personas con las que traté ni siquiera pensó en acercarse al moño azul. Algunos ni siquiera se atrevían a mirar hacia atrás. El relato, como está sucediendo en Corrientes, para Corrientes la siesta es medio mágica también. Vieron que no ocurre a la noche, siempre es a la noche, a las 3 de la mañana, en Estados Unidos, pero acá la siesta, si te silban, ¡epa!, puede venir el bomberito. Y acá entonces la idea también era que poder hacer algo a la siesta. En ese tiempo yo sigo trabajando en la escuela normal, trabajaba también ya en la escuela normal, pretérito imperfecto sigue presente, y lo que sucedía era que vivía cerca, iba caminando, y era increíble cómo era desierta la ciudad a la siesta, cuando yo tenía que entrar cerca a las 3 menos 10, entraba los lunes, sigo entrando 3 menos 10 los lunes, hay cosas que no cambian, y caminaba y había muchas que eran cerca de la escuela normal, hay muchas casas antiguas, y prácticamente la descripción puede ser cualquiera de esas casas. El personaje que es el narrador no revela dónde, hay muchas cosas que no se revelan, pero el personaje es un periodista al que le encargan la tarea de investigar esta leyenda urbana, y en base a la leyenda urbana se va armando como una historia
donde él va a descubrir si esto es cierto o no, y también el origen del porqué. Esta niña, que veamos de vuelta la tapa, está apuntando el dedo, fíjense lo grosso que es Roger, está apuntando el dedo hacia la casa a la que señala y dice papá. Todo eso, todos esos pequeños elementos se van a revelar al final del cuento, donde vamos a descubrir por qué dice papá, vamos a descubrir por qué desaparece, vamos a descubrir por qué está ahí con esa voz tan dulce y saludando como si nada, pero también vamos a descubrir por qué, y es uno de los misterios más interesantes del relato. El narrador dice la aparición de esta presencia a la que aún dudo si denominar espíritu o fantasma. El narrador duda, no sabe si es un fantasma, no sabe si es un espíritu, porque probablemente sea algo más. ¿Qué es eso más? Cuando salga la película de Netflix, protagoniza todo afroamericano, ¿no? La niña así todo. ¡Hey, yo! Sería genial, ¿eh? No me molestaría, señor Netflix. Pero sí, es el relato que más gustó. Yo creo que también por la idea de leyenda urbana que maneja, es muy linda. Y justamente eso es una de las cositas más llamativas. Otro de los relatos, y no voy a contar todo porque sería mucho tiempo. Ojo, yo podría, pero en el Adolfo Humor me van a decir, señor, puede irse porque ya es lunes a la mañana. Pero sí, dentro de todos los relatos quiero destacar dos más, solamente dos más, porque si no sería mucho. Ya hablamos de Sin Escape, que es el relato que tiene cómic. Ya hablamos de La Niña del Moño Azul. Y me gustaría hablar de Murmullos. Murmullos es el segundo relato de este libro y es el primer relato de este. No el primero, pero el primero que escribí. Y es re lindo porque es el primer cuento que escribí queriendo escribir un cuento. Porque uno por ahí puede escribir cosas, puede anotarse cosas, pero no es lo mismo escribir algo escribiendo porque sí, que escribiendo algo diciendo quiero escribir un cuento. Y me senté, lo escribí en el año 2011, por ahí, porque esto salió en 2012. Y fue el primer relato que salió y la verdad que estoy muy orgulloso de este texto, que ahora forma parte de esta antología. Y bueno, justamente una de las características es esa, que es el primer cuento que escribí y es el que me dio el valor, la energía y todo para poder hoy en día estar acá frente a ustedes. Es el cuento que me hizo escritor. ¡Oh, Dios mío! Misteriosamente, desde que llegó... Hola. Misteriosamente, desde que llegó a ese lugar perdido entre las sierras cordobesas, no había fumado ni una sola vez. Parecía como si su adicción se hubiera esfumado al pisar su nuevo hogar. Esa noche había ido a visitar a los Thompson, una pareja de ancianos ingleses que eran las únicas personas del pueblito con las que había hablado desde su llegada. El señor Thompson era fanático de las historias de fantasmas y apariciones y pasó toda la velada narrando sorprendentes relatos que fue recolectando en sus viajes por Carlos Paz, La Falda, La Cumbre. Ahora, mientras el joven caminaba de regreso a su casa, pasando por un camino solitario al costado de una ruta, no paraba de pensar en las historias de su anfitrión. Recordaba sobre todo una frase en particular: las sierras tienen un poder especial. No podría explicárselo bien, pero es como si conectaran dos mundos. Hay momentos del día, y más aún de la noche, cuando los no vivos tratan de comunicarse. A veces ni siquiera ellos saben su condición. Aparentemente, ambos mundos son muy parecidos. Por eso es fundamental no hablar con ellos. Uno podría descubrir finalmente que se encuentran del lado opuesto al que creía estar. Así arranca el cuento. Pero es un hombre caminando por las sierras de Córdoba. Cuando visitamos Córdoba muchas veces, hace poquito viajamos y
bueno, es un lugar muy lindo, pero también nos dicen que mucha gente con problemas respiratorios lo suelen mandar para allá para que mejoren su condición. Y descubrí también que lugares como La Cumbre es un lugar lleno de inmigrantes ingleses, o sea que hay todas casitas muy inglesas y entonces por eso el apellido me permití ponerle Thompson y no Fernández. Perdón, Pancho. Ese era tu momento. Entonces dije, sí, vamos a ponerlo así. Y a partir de ahí surgió este relato que la verdad es uno de los que más orgullito, ¿viste?, me da, porque es el primero y también obviamente está dentro de este conjunto de grandes historias. Y bueno, y vamos cerrando con el último, ¿sí? Lo que digas. Ay, qué voz. El último relato se llama La posición del juego. La posición del juego es un relato que, bueno, quiero decirles, les mentí, no todos los cuentos son de terror, pero ya es demasiado tarde para eso. La posición del juego fue publicado también en Sangrando Palabras en el año 2012 y no es un cuento de terror, pero tiene mucho suspenso. Es un cuento policial y es un relato que tiene algo que me encanta, que son los diálogos. Casi todo el relato son personas hablando y eso es muy interesante. Les voy a contar también la anécdota de este cuentito, pero les leo el inicio y luego les cuento la anécdota que capaz hasta les toma más todavía. Sabía que ibas a estar acá. ¿Acaso no me esperabas todavía? Interrogó con una mirada fanfarrona el hombre de gabán que acababa de entrar en la habitación. En realidad, suspiró el otro. Pensaba en el piso del lugar, con las piernas cruzadas y un cigarrillo encendido en la mano. Te estaba esperando. Es más, te tardaste un poco más de lo que había imaginado. Con el tiempo te volviste lento. La habitación estaba vacía, solo el hombre que estaba sentado y un cenicero con una insignia del colegio Mitre, colegio ficticio, no tiene nada que ver con este, pero era el prócer que se me ocurrió, junto a él. Cerca de la ventana pudo observar el recién llegado. Había unas cuantas manchas de humedad. Parecía como si esa pieza hubiera estado... ¿Qué tengo cerca? Por la Ahí está. Qué sorpresa. Bien, ahí está. Cerca de la ventana pudo notar el recién llegado. Había unas cuantas manchas de humedad. Parecía como si esa pieza hubiera estado deshabitada por mucho tiempo. ¿Y cómo se encuentra la señorita Slider?, preguntó sin mucha expresión en su rostro el sujeto sentado. El otro hizo silencio asfixiante mientras se notaba cómo sus ojos se llenaban de furia, sus dientes mordían sus labios para no responderle con un insulto. Entonces volvió a preguntar. Recuerdo que la última vez que la vi tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¿Acaso no la viste? ¡Basta!, interrumpió el detective. ¿Sabes a qué vine? ¿Sabes que hay una decena de policías abajo esperando a verte lleno de agujeros por haber asesinado a la hija del teniente Slider? ¿Sabes que no tiene salida? ¿Yo no tengo salida? No me hagas reír. Se iba parando mientras pronunciaba estas palabras. A la vez que dejaba caer en el suelo su cigarrillo. La mirada del detective se ponía pálida al ver al criminal contestarle con tanta tranquilidad. Todas las pistas que planteé en la escena del crimen, la posición del cadáver, la pintura en el rostro, la hora de la muerte, todo era idéntico a nuestro primer encuentro. Sabía que te llamarían a vos, el experto en asesinatos en habitaciones cerradas. Fue el mismo procedimiento, ¿no? Cada detalle recordaba aquella vez. Por eso no fue difícil descubrirlo. Y a partir de ahí, bueno, tendrá que adivinar ustedes. No, igual hablo así. ¿Se me escucha? Sí. Bien. No, justo el que está al lado. ¿Por qué pusieron al sordo cerca? Bien. Hasta ahí arranca
Bueno, es un diálogo entre... Imagínense Batman y el Joker. Bueno, porque estaba muy obsesionado con la película de El Caballero de la Noche, Nolan. Y era un diálogo muy parecido a eso, pero creando personajes nuevos. El detective, que es el experto en casos de habitaciones cerradas, llega para buscar a este criminal y comienza a hablar acerca de un caso de hace muchos años y un caso nuevo. Pero lo loco, y no llegué a esa parte porque sería muy extenso, pero no, igual no voy a revelar el final. Cuando me pongo a escribir el cuento era un cuento más del montón. Era un cuento de habitación cerrada, el detective descubría cómo lo hizo el criminal y santo remedio, se terminó. ¿Sí? Como cualquier cuento de Sherlock Holmes. Pero releyendo, cuando me pongo a releer vieron que antes de publicar, entonces releí un montón de veces, me di cuenta que un detallito que está, después bueno, lo verán en el cuento, hay un detalle de toda la escena del crimen que cuando el detective cuenta cómo descubrió todo, un detalle le faltó. Y entonces me llamó mucho la atención, no, me olvidé de esto, creo que soy un poco obligado, me olvidé de esto, entonces me puse literalmente semanas a pensar cómo el criminal hizo eso, o sea, porque sí, yo tengo que saber, o sea, se me ocurrió una pista en particular, yo tenía que saber cómo descubrir esa pista, pero literalmente fueron probablemente 2 o 3 semanas donde no le encontraba la vuelta y lo más fácil hubiese sido y borraba, eran 5 palabras. Podría haber borrado 5 palabras y me ahorraba mucho tiempo y mucho dolor de cabeza, pero no. Después me surgió que yo no sabía cómo se resuelve esa pista, mi detective tampoco debería saberlo. Pero el criminal sí, y era un misterio que el detective tiene que tratar de resolver en el último momento y el criminal le va a poner una prueba de tiempo. El detective va a tener que descubrir en menos de un minuto cómo fue que se resuelve esa cosa que salteó hace tantos años. ¿Sí? Y es un relato muy lindo porque juego con el cuento policial, pero le doy una vueltita de tuerca porque hubiese sido más fácil dejar el cuento como estaba, pero no iba a tener esta anécdota tan linda que contar y la verdad que el final termina siendo muy sorprendente y eso realmente a mí me genera un gusto porque no es un cuento policial más, sino que es un cuento que me da orgullo mostrarles. El cuento se llama La posición del juego. Es un cuento policial, es el único cuento policial incluido en toda esta antología que, hablando, no sé si con Avelino o con algunos amigos, yo les decía que se nota que fui criado en los 90 y principios del 2000, porque vieron que en el 2000, a principios del 2000 y finales de los 90, era muy común los discos de grandes éxitos, que se Chayanne sacaba o Coldplay, y mi papá me regaló un disco de Aerosmith, tenía un tema nuevo. Siempre que las bandas sacaban un disco que era de grandes éxitos, incluían un tema nuevo que era el que salía en la radio, ¿sí? Years of Summer salió de Aerosmith, y ahí entonces dije, bueno, si voy a hacer un grandes éxitos, vamos a incluir temas nuevos, vamos a incluir otras cosas, y de eso se trata un poquito este libro, que espero que este ratito que pudimos estar compartiendo este delirio, como digo, les guste. Y para cerrar, nos cerramos más acá el cierre, la gira final de los chanchaneros, no, gente, pero es que hay todavía cosas. Les voy a leer el último párrafo del prólogo que escribí para el libro, pero es como una invitación a todos ustedes. Acomódense, preparen un rico mate o un buen café si lo prefieran y disfruten este recorrido por las fronteras quebradizas de lo fantástico. Muchas gracias. A través de la Secretaría de Cultura y Educación extiende el presente reconocimiento a Matías Romero por la presentación del libro La Niña del Moño Azul y otros cuentos en la ciudad de Corrientes, octubre del 2015. Felicitaciones. Claro, bueno,
La escuela normal es mi segunda casa, literalmente porque me falta el colchón nomás, es lo único. Está en tratativas ahora, pero y los libros que comenté están en la biblioteca, así que ya que está nuestra querida bibliotecaria presente, quiero hacer la donación de uno de los libros a la biblioteca de la escuela normal. ¿Se puede venir mi idea? Este libro queda para la escuela, para que lo lean todos los chicos. Gracias por estar. Quiero decir 3 palabritas, otra vez es uno, ¿no? Hace tanto que no asistía a una presentación tan dinámica, tan espontánea, ¿sí? Spoiler, así no suelen ser las presentaciones, gente, pero No. así me sale. Anoche, ahí está Gustavo Adolfo Queda. Venimos de una presentación muy esquematizada, muy acartonada, ningún desliz. Sin embargo, manejaste el humor, interactuaste con el público. El humor le fluye a Matías. Eso es agradable y saludable a la hora de presentar un libro, porque crea un clima que en realidad uno se va lleno cuando se va. Siente que no perdió el tiempo en una presentación. Y ahora sí, hagan cola, señores, aquí están los libros.